noches. Dios me lo bendiga. Una vez más, buenas noches a todos y a cada uno de los que nos están escuchando en el día de hoy. Le damos las gracias al Señor primeramente por permitirnos estar en sus hogares. Hoy vamos a hablar de algo que en cierta manera arde en nuestros corazones. Es acerca de los falsos profetas y cómo tristemente muchos permiten que les roben la fe y los aparten del Señor. Lori. Sí, buenas noches a todos los que están oyendo el programa y vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar este programa y vamos a hacer la oración. Gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has concedido otra vez, Señor, la oportunidad, Señor, de estar, Señor, en este programa, Padre Santo, y a llevarle, Padre Santo, lo que tú, Señor, has puesto en nuestro corazón y lo que tú, Señor, quiere que tu pueblo escuche. Padre Santo, ábrele el entendimiento, el corazón, que no sea de contienda, pero que sea de información, Padre Santo, porque tu pueblo perece, Padre Santo, por falta de conocimiento, Padre Santo. Así que prepara todos los corazones para recibir tu palabra, que sea el Espíritu Santo que pueda, Señor, trabajar en ello y que tú nos des, Señor, la palabra de lo alto y que no seamos nosotros, Señor, y dirige, Señor, este programa tú con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y amén, gloria a Dios, aleluya. Ok, entonces primero lo que vamos a hacer, pastores, que vamos a definir lo que es un verdadero profeta de Dios. Entonces, un profeta de Dios es una persona que Dios llama, capacita para hablar en su nombre, transmitir su mensaje y guiar a su pueblo según la voluntad de Dios. Y la función del profeta no es su propia opinión ni deseo personal, sino reflejar la voz de Dios con fidelidad. Entonces, alguna característica que podamos dar de referente a los profetas es que fidelidad a la palabra de Dios. El mensaje del profeta siempre coincidía con la Biblia y no contradecía la Biblia. Glorificaba a Dios, no a sí mismo, porque el propósito de él era honrar a Dios, edificar la persona, no buscar fama o beneficio personal. Y otra característica es que llama al arrepentimiento y a la obediencia. El profeta motiva a la persona a vivir conforme la voluntad de Dios. Otra, y son tres más, y después le doy la palabra a usted, pastor, es probado y comprobado. Según Deuteronomio 18, 21, 22, dice que un profeta verdadero se distinguía porque sus profecías se cumplían. Todas las profecías se cumplían porque venían de Dios. Y demuestra, el profeta tiene que demostrar su fruto espiritual, como todos los cristianos, pero ellos también. Y el Gálatas 5, 22, 23 dice que un profeta auténtico produce amor, paz, paciencia y todos los frutos del espíritu. Entonces, la última es que tiene que someterse a autoridad. Un verdadero profeta respetaba la disciplina y rendición de cuenta de la comunidad de la fe. Entonces, se lo paso a usted, pastor. Amén. Gloria, hay una cosa muy importante desde ese punto de vista. Estamos viendo que se han levantado muchas personas desde el punto de vista que decimos que son profetas. Ahora la pregunta sería, ¿existen profetas en los días de hoy? Y cuando definimos esa parte de ahí con referente a lo que hemos indagado o informado, en cierta manera hay dos líneas, unos que creen que sí, otros creen que no. En cierta manera unos afirman de que el último profeta que se dio es Juan el Bautista, desde ese punto de vista, porque Jesús lo dijo.
Pero también cuando Jesús se refería que Juan fue el último de los profetas, estaba hablando que fue el último de los profetas que anunciaba la venida de Cristo como tal. Que sí, que si alguien se levanta anunciando que alguien ha nacido de nuevo un Mesías o que murió, resucitó, tal es considerado ya automáticamente falso profeta, porque ese es el último que trajo ese anuncio, fue Juan el Bautista. Esa es una de las líneas de las que se habla. Otros dicen que sí, que en los días de hoy existen profetas. Son dos líneas dentro de esas de las que dicen de hoy, que existen profetas. La primera es que nos hablan con referente a en el libro de Éfeso, nos está hablando y nos dice con referente Pablo cuando está diciendo, dice, y el espíritu de la profecía, que es el don de la profecía, el espíritu de la profecía desciende sobre sus apóstoles y sobre sus profetas. Vemos que en ese tiempo, todavía que estaba la iglesia primitiva, existían profetas como tal. Pero ahora la otra corriente que dice que no existen profetas en los días de hoy también, con referente a eso, es que dicen que supuestamente había todavía profetas en ese tiempo de los apóstoles, porque todavía la Biblia no había sido completada o no había sido revelada como tal. Y uno de los propósitos que tenía el profeta en aquellos tiempos era revelar la voluntad de Dios. Pero ahora vemos que la voluntad de Dios ya está revelada en la palabra, en la Biblia como tal, y que esa palabra es revelada en nuestros corazones, no por nadie, sino por el mismo Espíritu Santo, que por eso muchos argumentan desde ese punto de vista que no hay profetas en los días de hoy. Pero también vemos, como estamos diciendo, el problema que tú lo dijiste también, muchos se llaman profetas y te dan 9, 10 profecías, de las 10 se cumplen 8, o hay veces se cumplen 9, pero las palabras nos dicen a una cosa que no se cumpla, tal es llamado, aunque las otras 9 se hayan cumplido, tal es llamado falso profeta. Por eso tienes que tener cuidado si Dios te usa en el don de la profecía o si Dios te usa como profeta. Si te quiere llamar profeta, yo no tengo ningún inconveniente con eso y no vamos a dar nuestra opinión acerca de eso. Pero en realidad tienes que tener cuidado, porque si tú das profecía y una que no se cumpla, tal es falso profeta. Amén. No, y sabe que lo interesante es que la Biblia nos avisó que en los últimos tiempos iban a venir muchos falsos profetas, y eso se encuentra en Mateo 24:11, y dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Entonces, lo que es alarmante que dice mucho, no dice algunos, dice mucho. Así que es muy, y se está viendo, porque si usted ve, está todo en la red social, todo el mundo es profeta, todo el mundo está tirando una palabra que siempre dice que es de Dios. Dios me dijo, Dios me dijo. Y eso es muy delicado cuando la gente dice Dios me dijo, porque tiene que estar cuidado que es verdaderamente Dios que le está diciendo. Y muchas veces, fíjate, Lori, que el problema que está pasando con referente a eso, pues vamos a desarrollar el tema como lo tenemos. Estos son pequeños comentarios antes de entrar para poder entender a lo que vamos a seguir hablando. Y uno de los grandes problemas que estamos teniendo, que realmente los profetas que se estamos viendo en los días de hoy, es porque te quieren adivinar o te quieren profetizar el futuro. Exacto. Ya simplemente porque andan profetizando el futuro de alguien o le dicen 2 o 3 cosas a alguien, ya automáticamente se creen profetas. Y realmente un profeta no es solamente decirle el futuro a alguien, sino que el profeta lo que servía era para revelar la voluntad de Dios, revelarle al hombre que estaba en pecado, en contra de la voluntad de Dios, y que se arrepintiera de su pecado y poder alcanzar misericordia y vida eterna. Sí, así era. Y yo creo que tal vez porque no conocemos bien la voz del buen pastor, que sería Cristo, ¿verdad? Jesús nos dijo en 10:4, 5, Juan 10:4-5, las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán porque no conocen la voz de los extraños. Y entonces, pero aquí se ve que aunque la gente a lo mejor dice que eso es de parte de Dios,
y a lo mejor no es de parte de Dios, están confundiendo a la gente, y porque la gente no está verdaderamente escudriñando la Biblia o comparándolo o lo que sea, se están siendo engañados. Entonces, pastor, si ya uno no está acostumbrado a escuchar a Cristo en oración y en la palabra, a cualquiera voz lo vas a convencer y lo vas a arrastrar. Y ese es el gran problema que estamos teniendo, Lori, que el problema que tiene muchos pueblos del Señor es que andan detrás de las profecías, que le digan algo, una revelación acerca de su vida o acerca de su futuro. Y yo creo que ese es un gran error, porque si en realidad tú estás caminando de acuerdo a la voluntad del Señor, dice la palabra que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, a toda justicia y a todo juicio. Y al mismo tiempo te puede dar revelaciones de ciertas cosas que pueden suceder en tu vida. Es más, por eso vemos que el don de profecía es para la iglesia, porque dentro de la iglesia se mueve y cualquiera, Dios puede usarlo en el don de la profecía para poder traer un mensaje a la iglesia con referente a algo que pueda estar pasando una persona y traerle una palabra de aliento o de ¿cómo te puedo decir? Para fortalecerla, para seguir adelante en su vida. Los profetas prácticamente, si nos ponemos a pensarlo, es aquel que tiene una virtud del bautismo y ayuda a los demás del bautismo del Espíritu Santo. Y estamos hablando en los días de hoy, como dicen algunos, que supuestamente tienen que estar bautizados, pero si nos aplicamos, Lori, todos hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. Y como creyente, el primero tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo para poder ejercer el ministerio. Así es. Y una cosa que la Biblia también dice en Primera de Juan 4:1, dice, no creéis a todos espíritus, sino probad los espíritus si son de Dios. Allí la Biblia no está diciendo. Jeremías 23:16 también dice, no escuchéis a los profetas que os profetizan, ellos os enseñan vanidades. Y hay algunos que eso es lo que están haciendo, no están dando palabra de Dios. Otra es de Deuteronomio 18:18. Dice que les levantará un profeta como tú y pondré mi palabra en su boca. Dios sí puede hacer que alguien dé palabra de Dios, pero tienen que estar lleno de Dios y tiene que asegurarse que ese espíritu, esta palabra viene de Dios y no de la carne. Vamos a acordarnos y partiendo un punto de vista, Lori. Se entiende que tú tienes que estar lleno del poder del Espíritu Santo, y cuando tú estás lleno del poder del Espíritu Santo, Dios te puede usar en el don de la profecía y puedes profetizarle o traerle una palabra de aliento o consuelo a alguien, o de reprensión o también de exhortación al pueblo. Pero con todo y eso no quiere decir de que yo me voy a apropiar y voy a decir de que soy profeta. Dios me está usando en ese momento, pero podemos entenderlo y como te estoy diciendo, hay dos líneas, unos que creen, otros que no creen que en los días de hoy existen los profetas, pero en realidad ahí es donde caemos. Necesitamos discernimiento de espíritu para saber si la persona lo que le está diciendo, mira, yo puedo decir que soy pastor y puedo tal vez no haber sido llamado al ministerio como pastor, y el único que te puede dar convicción de que si lo soy o no lo soy es el Espíritu Santo al creyente. Amén, así es. Y sabe perdón. Porque Lori, el problema es que no lo podemos aplicar solamente a los profetas, estamos hablando en todos los ministerios. El que va a dar convicción de que si eres o no eres es el Espíritu Santo al creyente. Dímelo. No, yo creo que estas profecías son peligrosas, ¿verdad? Y especialmente en toda la red social, porque están prediciendo el futuro sin base bíblica. Dios puede dar guía, como usted dice, ¿verdad? Y puede usar gente, pero no todos los detalles del futuro se deben conocer de manera exacta. Yo he visto profetas que vienen a una iglesia y le dice, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer eso, y tú te vas a casar con este, y tú te vas a casar con este, o tú vas, cosas específicas, como que ya no es una palabra de Dios, ya es una adivinación. Y entonces, otra cosa que
son peligrosas porque lo que están haciendo, están atrayendo seguidores por interés personal. Entonces están usando promesa, como yo le decía, de matrimonio, de dinero, de éxito, para generar dependencia y hasta donación, porque entonces la gente le está creyendo y entonces creen, sí, Dios me está hablando a mí. Y otra cosa que confunde a los creyentes, está haciendo que la gente espere señales externas en lugar de buscar a Dios directamente. Y después ahí pueden ser manipulación espiritual. Cuando la persona falla, culpan al oyente por la falta de fe. Por ejemplo, no se hizo la profecía que yo te di, bueno, es tu culpa porque tú no tienes fe. Y entonces echan la culpa al oyente porque no quieren perder la ganancia que están haciendo a través del llamado de profeta. Déjame decirte una cosa, vamos a hacer un poquito todavía precavido, porque tampoco nos podemos decir de que si algo específico Dios te lo quiere decir, te lo va a decir a través del Espíritu Santo. Lógico, no vamos a poner en eso, pero mucha gente está haciendo un ejemplo. Mira, yo puedo decir un ejemplo. Dios me reveló que aquí hay personas que tienen dolor de cabeza. Dime, cualquiera va a tener dolor de cabeza, o Dios me reveló que aquí hay alguien que tiene dolor. Claro. Cosa de que tú lo miras que no es parte del Espíritu Santo, pero sí hay veces que Dios te pone cosas específicas, y te lo digo porque una vez desde un punto de vista, cuando estaba ministrando a alguien, Dios me puso la hora, la fecha, el momento que esa persona se iba a suicidar, y se lo dije claramente a la persona, y le dije, y esto es lo que tú vas a ir a hacer. Y la persona inmediatamente me dijo, sí, eso era lo que tenía que hacer. Una vez que entraba aquí, me iba a ir y me iba a ir a matar. Pero porque Dios muchas veces te revela específicamente, porque tal vez es un caso de vida o muerte, o algo que Dios quiere revelarle a esa persona para que se ajuste a los caminos del Señor. Vemos que cuál era el mensaje de Jonás: arrepiéntete. Solamente decía Jonás cuando andaba predicando en Nínive, le dijo que se arrepintieran y ya, porque le estaba dando un mensaje de vida o de muerte, que son mensajes específicos como tal. Pero sí, Lori, como tú lo estabas diciendo, es una buena pregunta y clave que estamos hablando con referente a esto, porque el problema es que se han levantado una de tantas y tantas, no solamente de falsos profetas, sino falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, tantas cosas que se están viendo en los días de hoy. La misma palabra nos advirtió acerca de eso. Mirad que nadie os engañe. Y el problema es que nadie te va a engañar a menos que te traiga una palabra, y vamos a hablarlo cuando tú entras en la parte del ocultismo. Cuando una persona va donde un espiritista, el espiritista por lo menos le tiene que decir 2 o 3 o 4, 5 profecías. De esas 5 profecías, por lo menos que se le cumplan 4 o 3, y esa persona cree que esa persona es profeta o sabe predecirle su futuro. Realmente es para atarlo y tenerlo más atado a esa persona, pero en el evangelio no trabaja así. En el evangelio es una que tú digas mal, automáticamente te descalifica como profeta de Dios. Sí. No, y la pregunta es, nosotros conocemos la voz de Jesús suficientemente para detectar inmediatamente cuando alguien habla en su nombre, pero no viene de él. Y entonces eso es lo que está pasando mucho, que no están oyendo eso porque no se están llenando del Espíritu Santo o estar en la Biblia para saber qué es lo que es bueno, qué es lo que es malo, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. Y acuérdate, ¿no?, de que el falso profeta se te va a acercar con palabras, ¿cómo te puedo decir? Dulces o que te agraden a ti, o a lo mejor algo que tú puedas querer escuchar, y realmente te va a tocar esa fibra. Por eso es que la importancia que en los días de hoy, yo creo que una de las cosas que estamos faltando la mayoría de los cristianos, y es que no tenemos discernimiento de espíritu, porque Él es el que nos va a dar testimonio que si lo que estoy escuchando, lo que estoy viendo es de Dios o no es de Dios. Y eso es lo que me va a dar la pauta a mí como una alarma de si que creo o no creo, o rechazo lo que estoy recibiendo. En cierta manera, cuando tú estás caminando con el Señor, tú sabes quién eres, tú sabes dónde eres, tú sabes
cómo tú estás delante de la presencia del Señor. Y un ejemplo, te voy a poner un ejemplo así práctico. Una vez llegaron a la iglesia donde estábamos nosotros y me llegaron a decir, no, y me llamaron porque me iban a dar una profecía. Y cuando de repente el hombre vino y me dice, no, mira, Dios te está mandando a Nicaragua porque tú vas a ser evangelista. Y bueno, y soy pastor. ¿Qué pasó? ¿Me vas entendiendo? ¿Qué quiere decir? De que ya Dios, antes de que eso me pasara, ya Dios me había mandado personas para darme testimonio o profecía de lo que Dios quería, donde yo quería que estuviera en el ministerio, y Dios te va afirmando y te va confirmando lo que Él quiere en tu vida. ¿Qué quiere decir con esto, Lori? Que en cierta manera vemos que muchas veces el falso profeta no es obvio. En Mateo 7:15 lo dice clarísimo: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos, y tú lo has estado comentando. Muchas personas te quieren traer palabra de profecía, palabra de adivinación, y en pocas palabras, adivinación, podemos decirle así, dentro de las iglesias, para traer miembros, traer personas que realmente le ayuden económicamente y poder, en cierta manera, esas personas al final, cuando se dan cuenta que han sido estafadas, se apartan del evangelio. Sí, no, y sabe, muchas cosas que yo estoy viendo es que muchos de eso como que se llaman profetas, que dice Dios me dijo, y cada día dicen Dios me dijo, cada día Dios les habla. Y entonces, y están diciendo, y lo que están atacando es mucho a las mujeres. Es porque alguna vez somos emocionales. Y entonces lo que ellos están haciendo es manipulación emocional. Usan el miedo, la culpa o el deseo de bendiciones para atraer más seguidores. Y entonces están distorsionando la Biblia. Interpretan un versículo para su propio interés. No es que, es como usted dice, que siempre estamos hablando de eso, que cuando uno está predicando alguna vez, sí, podemos coger un versículo, pero también tenemos que ver todo el capítulo para ver qué dijo en el capítulo, para ver el concepto y lo que se estaba hablando, porque entonces esto, falso profeta, están mirando los buenos para atraer a la gente, porque lo que atrae más a la gente es los beneficios, ¿verdad? Y entonces eso es lo que ellos están tratando de hacer, y piden donación a cambio, por ejemplo, de oración profética o favores espirituales. Y entonces en eso lo que el pueblo de Dios nos están dando cuenta, que están infiltrando el ocultismo, están infiltrando toda clase de espíritu maligno, y ellos se lo están creyendo todos. Y déjame decirte, Lori, que esa es una de las grandes cosas, que la gente no se da cuenta. Dios me dijo. Ya tú estás poniendo el Dios y estás tomando el Dios en falso, si acaso no es correcto lo que tú estás diciendo. Y por eso ahí nos dice Jeremías 23:32, nos dice: yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y hacen errar a mi pueblo con mentira. Que quiere decir que hay un juicio. Y la gente piensa, no, Dios me dijo, sí, pero mira, trate seguro que Dios lo dijo. Porque si Dios no lo dijo, vas a tener consecuencias, vas a tener juicio. Y realmente muchas veces no lo estamos tomando en cuenta porque se ha perdido el temor a las cosas de Dios. Sí. Bueno, y también otra cosa, que yo una vez estaba en una iglesia y vino un profeta, y entonces ellos aseguran conocer tu vida. Y alguna vez lo que la gente nos está dando cuenta es que a lo mejor ya no han oído tu vida, porque acuérdate que tenemos todo en Facebook alguna vez, o tienen miembros que son amigos de ellos y ellos ya saben alguna de esta información. Y entonces lo que van a hacer es que van a usar esta información para como atraerte y decirte, oh, Dios te va a hacer esto, o Dios te va a dar la justicia, o Dios, porque ya han agarrado esta información y entonces ahora ya están tocando tu vida porque saben de ti. Y el plan, y después te dicen, el plan de Dios es para ti esto, pero ya saben la información, ya han tenido información de gente que te conoce o también de la red social. Y entonces allí va el problema, porque entonces como te están tocando cosas de tu vida real, tú dices, wow, entonces sí tiene que ser de Dios. Y fíjate, Lori, que eso es lo que estamos hablando.
que nos hemos quedado simplemente como profetas. Creo que solamente te van a dar ciertas características del futuro y no lo estamos viendo de que en sí la función principal del profeta no era solamente decirte las cosas que iban a pasar en el futuro, sino que era para corregirte, enderezarte, levantarte, restaurarte, decirte, mira, tú estabas así, ahora Dios te va a llevar aquí. Que quiere decir de que en cierta manera ese era el trabajo principal del profeta en el Viejo Testamento. Y vemos que en los días de hoy Dios se mueve en el don de la profecía, casi haciendo lo mismo. Lo vemos en 1 Corintios 14:4, creo que es, si no me equivoco, que nos dice, el que habla en lengua a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Que quiere decir de que la situación de un profeta dentro de las congregaciones en los días de hoy no solamente se limita a profetizarles futuro a las personas, sino que se va más allá, sino que es para edificar a toda la iglesia. Y vemos que en los días de hoy simplemente nos hemos limitado a estar profetizando el futuro. ¿Qué diferencia un profeta de este tipo a un espiritista? Exacto, por eso yo creo que el diablo está usando eso para infiltrarse en la iglesia, dividir y también confundir. Entonces, una cosa que usted lo dijo en Mateo 7:15, que dice que lo dice clarísimo, que dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son los rapaces. O sea, vienen con una apariencia de piedad y son bien, se ven bien humildes, bien como que usted dice, wow, está lleno de Dios, pero su corazón no buscan tu salvación, sino el dinero, quieren tu dinero y tu lealtad ciega, porque cuando tú tienes lealtad a sus programas, a sus palabras, entonces alimentan también su ego y también su bolsillo. Y pastor, lo más triste es que hay gente que se están suicidando, entrando en depresión, porque le habían dicho una profecía y nunca se dio, y entonces ellos creen que Dios se ha olvidado de ellos, que Dios le está haciendo eso, y eso es lo más triste, porque eso no es Dios. Y por eso vemos, Lori, la importancia como lo estamos haciendo, y vale la redundancia, es de que todo lo que te diga a alguien en profecía, tienes que ponerlo en la luz de la palabra para ver si eso que te dijeron es de Dios o no es de Dios. Porque la gente simplemente toma lo que se le dijo y muchas veces no es de Dios correctamente lo que le están hablando. Por eso necesitas filtrar lo que un profeta te dijo o alguien que te dijo acerca de algo con referente a la palabra. Que quiere decir con eso, Pablo lo dijo así, de esa manera en el libro de 1 Corintios 14, 24 y 25, que prácticamente nos habla de 1 Corintios 14, dice así, pero si un incrédulo o alguien que pregunta mientras todos profetizan, quedan convencidos. Pero si estamos hablando en lengua, y fíjate que ahí es donde nos habla Pablo, pero no vamos a meter en las lenguas. Está hablando que si todos están profetizando, todos están hablando, realmente nos hemos limitado simplemente, un ejemplo, los profetas decir, ah, no, sí, mira, Dios ha visto tu llanto, sigue adelante, esfuérzate, que la bendición está ahí. Pero también Dios le puede decir, mira, apártate de tu pecado, si estás pecando, y si no, pues esfuérzate, sé valiente, sigue adelante. Me va a tener lo que quiere decir que la profecía lleva tanto exhortación como quebrantamiento y levantamiento de la persona para poder recibir las bendiciones. Amén, así es. Y pastor, yo he visto mucha gente que empezó con un corazón sincero, por ejemplo, en los caminos de Dios. Y entonces cuando se han encontrado este tipo de personas, ¿verdad? Porque no son solamente los profetas, como usted lo dijo, puede ser un líder, puede ser un ministro, alguien en una posición alta. Y entonces ellos han seguido un mensaje manipulado, ¿verdad? Y hoy esta misma gente ya se apartó de Dios y están resentidos, están confundidos. Entonces, eso es lo que está pasando en la iglesia hoy, en el pueblo de Dios, y lo que no conocen a Dios, porque se están sintonizando a gente que ellos creen que son parte de Dios
Dios y que son profetas de Dios. Y entonces lo que están haciendo, están saliendo resentidos, confundidos y apartándose del Señor, porque como yo le dije, ellos creen que de verdad Dios le está hablando a ellos y lo que le están diciendo no se cumplió, entonces van en contra de Dios. Claro, esta gente no está firme en Dios, ¿verdad? Porque ¿cómo tú vas a estar en contra de Dios si tú lees la palabra, tú oras y tienes el Espíritu Santo? Pero a lo que vamos es que la gente no se está llenando de Dios y están llenándose de pura mentira, de pura falsedad. Y entonces por eso la iglesia se está dividiendo y destruyendo. No estamos alcanzando a la gente que tenemos que alcanzar para Cristo porque estamos, no nosotros, pero los que están manipulando a la gente por su propio beneficio. Y fíjate, Lori, que como tú lo dices, son aduladores de personas, en cierta manera, para su propio interés, que adulan a las personas para que puedan convencerlos y poderlos tenerlos entretenidos en cierta manera. Pero en sí vemos que en la palabra nos dice a nosotros como tú y yo nos debemos de proteger. Y tú lo dijiste, que es buscando del Espíritu Santo o llenándonos del discernimiento del Espíritu Santo, llenándonos del Espíritu de Dios para que tengamos el don de discernimiento como tal. Y comienza con una decisión de qué. ¿Cuál es cómo yo me pregunto? Buscando constantemente la verdad más que cualquier otra cosa. No están dando. El problema es que las personas andan detrás que le digan algo, una profecía. Sí. Pero el cristiano realmente no anda buscando profecía ni nada. Si tiene el Espíritu de Dios y tiene la palabra. Ahora, si Dios quiere usar a alguien para que te dé una profecía, me va dando buscando. Cuando Dios tiene que decirme algo, hay veces Dios mismo se encarga de venir y traer a alguien que me lo diga directamente. Pero ahora en los días de hoy, el problema que estamos viendo dentro de los creyentes es que ellos andan buscando quién le diga algo. Sí, la pastora Jackie Santiago, ella tiene razón, ella dijo lo mismo que usted acaba de decir, por eso el discernimiento de espíritu es tan importante, dice, porque Dios te habla primero y los demás te confirman, pero Dios tiene que hablarte primero. Gracias, pastora Jackie. Y eso es, también Maisoné dijo que el profeta de ahora habla lo bonito y no está confrontando el pecado. Esa es otra cosa, es siempre cosas beneficiales y nunca dicen que tiene que arrepentirte y que tiene que volver a Dios, ¿verdad? Y sí, porque dice José Maisonet, el profeta Natán confrontó al rey David, así es que tiene que ser, que tú confrontes también el pecado, no solamente que hable bonito. Y es lo que estamos, vuelve otra vez que lo vuelvo a repetir nuevamente, y mira que lo he repetido varias veces. El profeta de Dios lo que hacía era revelarte la verdad de Dios a tu vida para que te arrepintieras de pecado y te arrepintieras de las cosas que estaba haciendo equivocadas y al mismo tiempo te planteaba el futuro de lo que iba a pasar si te arrepentías o no te arrepentías de la palabra que Dios te había traído. Pero en los días de hoy nos hemos quedado simplemente en la otra parte, simplemente solo profecía. Uno dice, no, mira, Dios me dijo que te dijera esto, que bueno, mañana vas a Por eso digo, ¿qué diferencia hay entre un profeta que solamente te está diciendo lo que te va a pasar a un adivino? No hay ninguna diferencia. Ahora, la situación es de que en sí tenemos que ver que el problema es que Dios ha permitido que esto pase de los falsos profetas y todo eso. ¿Por qué? Porque también vemos que en estos tiempos las personas tendrían comezón de oír lo que ellos quieren oír. Aún Dios trayéndole a alguien que le traiga una profecía y le diga que están mal, ellos dicen, no, esto no es de Dios. Pero si le traen otro que le diga, no, sí, mira, sigue adelante, mira, es lo que tú estabas pidiendo, que te va a dar una casa, el Señor, Dios te la va a dar. Ese sí es profeta de Dios. ¿Y el otro qué pasó? Sí, es verdad. Y entonces, una cosa más dolorosa es, pastor, que al final de
esta gente dándole esta falsa profecía y estando mirando el bolsillo de ellos, lo que no, y falsos líderes, porque como ustedes dicen, no es solamente el profeta, pueden ser falsos líderes, no estarán con la persona para recoger los pedazos de sus vidas que han roto. Y entonces solo Jesús lo va a restaurar. Pero la gente, como está tan herida, ya no van a volver a los caminos de Dios. Bueno, Dios es misericordioso y lo va a llevar otra vez, pero le va a costar regresar porque van a tener este rencor y esta desilusión creyendo que fue Dios. Y fíjate, Lori, que ese es el gran problema, que el enemigo se encarga de eso. Es fácil traerle una profecía a alguien que esté saludablemente buscando de la presencia del Señor, teniendo discernimiento de espíritu, porque sabe que no lo va a recibir o se va a parar firme en lo que ha creído. Pero es fácil tocar esos corazones que están desanimados, tristes, desolados, y llega un momento que le trae una palabra y esa palabra en cierta manera no se cumple y va a destrozar más a esa persona y se va a apartar más de las cosas del Señor. Pero sí vemos que Dios, aún en su misericordia, por eso dice guardado de los falsos profetas, por eso no los dejó escrito en la palabra, no para los de afuera, sino para los de adentro. El problema es que los de adentro, las señales, y donde caemos, esto de los profetas, sí es verdad que son para la edificación de la iglesia, para corregir a la iglesia, en cierta manera, pero en sí, vemos que en realidad, lo que está pasando es de que muchas veces no hemos llegado a la convicción de que tenemos que entender que el cristiano no anda detrás de las señales, no anda detrás de lo que me van a decir. Yo ando detrás de lo que Dios me va a decir. Y muchas veces por andar buscando que a alguien le diga una profecía, andan y llega un momento que le va a tocar a alguien que le va a traer una profecía que no es de Dios y la van a creer. Amén. No, y sabe que le voy a dar un caso ilustrativo, ¿verdad? Un ejemplo. Un hombre abre una página de Facebook y la llama, por ejemplo, Ministerio Profético Fuego y Gloria, ¿verdad? Entonces ya la palabra esa atrae. Y en su transmisión en vivo lo que usa es un tono seductor disfrazado de espiritualidad. Y entonces te mira directo a la cámara y te dice, hermana, Dios me muestra tu rostro, veo que estás sola y Dios te dice que el hombre de tu vida llegará pronto si te mantienes conectada en este ministerio. Entonces ya está como atrayendo la atención y a lo mejor esta mujer de verdad está sola y está orando por un hombre. Y entonces la otra cosa que hace, personaliza la profecía y lee los comentarios y menciona nombre, dando, por ejemplo, mensajes ambiguos que encajan con cualquier situación, como por ejemplo puede decir, María, el Señor me dice que tú espera terminar y que te case, te casará pronto de blanco. Entonces le están tirando, tú sabes, cosas que a lo mejor sí van a tocar a algunas mujeres. Y entonces, ahora, ¿qué están haciendo, pastor? Están crean dependencia emocional y entonces pide que lo sigan, que participe en la reunión de cosas privadas de Zoom o que le vas a enviar mensajes directos para oración profética y que se inscriba en su canal. Y entonces está introduciendo también petición económica, como dice, siembra una semilla de fe para sellar esta palabra de Dios que te dio y verás el milagro, porque yo le he oído todo eso. Y entonces después usan versículos, ¿verdad? Fuera de contexto, tú sabes, pero siempre están diciendo, le dan pasajes sobre bendiciones, matrimonio, pero ignorando el verdadero sentido del versículo que están usando. Y entonces eso es muy peligroso porque están manipulando los deseos más íntimos de la persona, como por ejemplo el amor, la compañía y la aceptación. Entonces puede llevar a relación impropia entre el falso profeta y los seguidores. Y está generando mucha confusión espiritual y debilidad de confianza
en líderes verdaderos, porque entonces si van a tener esta experiencia con esos tipos de líderes o falsos profetas, no van a tener la misma confianza ya con otros verdaderos líderes, porque van a decir, bueno, todos son igual. Porque yo le puedo dar un ejemplo. Mi hijo me dijo que él no tiene confianza en ningún pastor porque dice que son todos mentirosos, porque en el pasado él tuvo mala experiencia, no con uno, pero múltiples. Y entonces yo sé que no todos son así, pero él en su experiencia ha pasado mucha de esta experiencia, entonces lo clasifica todo así. Y déjame decirte que eso es parte de lo que el enemigo quiere, sembrar una cizaña dentro de las personas para que se aparten completamente de los caminos del Señor. Pero ¿quiénes son esas personas que realmente son seducidas? Porque ese problema, son seducidas con esas palabras, son seducidas. Y esas personas son seducidas, ¿cuáles son? Aquellas que son inconstantes en las cosas de Dios. Son personas que no están llenas de las cosas de Dios. Dice que la palabra de Dios dice que van como la onda del mar por aquí, por allá, y esas son las personas que son más fáciles de convencer, fáciles de sacarlas de las cosas del Señor. Corazones que realmente están habituados a la codicia, a la vanagloria, y entonces quieren que le digan algo. Mira, que Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar un carro, Dios te va a dar esto, mira, pon dinero, que vas a ser bendecido. Y entonces todas esas cosas lo tocan y lo hacen y creen que lo que le están diciendo es verdad, en cierta manera. En sí, si nos ponemos a pensar, Lori, muchas veces cuando estas palabras llegan a esos corazones, crean un vacío, no solamente espiritual, sino emocional, de dependencia a las personas que le han dicho la palabra. Sí. Es lo que pasa igualmente con los adivinos. Los adivinos le dicen algo a los que están allá afuera para que crean una dependencia de esa persona. Sí. Y una cosa, a mí cuando yo estoy viendo eso, a mí me entristece el corazón, porque yo sé que hay mucha gente que son humildes, que necesitan ayuda, que necesitan que alguien le hable de verdad de Dios, no que le diga Dios me dijo y hagan dinero con ello. Y entonces están destruyendo tanta vida que a mí me da, no sé, una tristeza tanta que el mismo creyente o el verdadero cristiano no se está levantando y desmascarando a todo esto falso profeta. No te digo que lo tiene que llamar por nombre, no te digo, pero empieza a hablar de la verdad, empieza a ayudar a la gente. Y entonces, pastor, ¿cómo se pueden proteger? Yo sé que nosotros tenemos que comparar todo con la Biblia, porque esa es una de las protecciones que nosotros tenemos. Claro, tenemos que pedirle también a Dios que nos da discernimiento para poderlo identificar rápido y salir de esto y verificar su redención de cuenta. Por ejemplo, los líderes auténticos pertenecen a una iglesia local o tienen mentores, algo que te pueda conectar que esta gente de verdad se están conectando con una verdadera organización o iglesia. Y evitar compartir enseñanza no verificada. No difunda mensaje dudoso, porque esa es la otra cosa que yo he visto, que a lo mejor un mensaje vino y te gustó, entonces tú lo compartes sin verdaderamente analizar o discernir. Eso viene de parte de Dios. Yo voy a edificar a esta persona o la voy a confundir, porque si es un verdadero cristiano va a identificar si esto viene de Dios o no, pero si no, entonces yo la estoy confundiendo. Y entonces, educar a otro, tenemos que enseñar a la gente a familiarizar y discernir lo que ven en la línea, que no todo es verdad, que se está poniendo mucha falsedad, mentira, y la gente está siguiendo, no a Dios, están siguiendo hombres. Es donde caemos en cuenta. El problema no es que existan falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. El problema es que las personas se están dejando llevar por las circunstancias que hay dentro de su vida. Y Jesús no los dijo prácticamente que todo esto tendría que suceder, porque si no realmente, ¿cómo serían probados los que son fieles, los que son prácticamente caminando en las cosas del Señor?
pero en sí tenemos que identificarlo, como tú lo has dicho, Lori, desde ese punto de vista, y el único que nos va a ayudar, aparte de la palabra, es el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo cada día, porque Él es el único que nos va a dar las herramientas necesarias para podernos defender y poder diferenciar de entre la verdad y la mentira. Porque fíjate, no hay tanta similitud que muchas veces no lo vamos a poder diferenciar con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, con nuestro pensamiento, porque en realidad es tan parecido a la verdad que podemos caer. Dice, por eso la palabra dice, mire que el que te firme o caiga, porque esto no es, Lori, que en realidad se ha perdido la búsqueda del Espíritu Santo. Es bueno leer la palabra, pero si no está llena del Espíritu Santo, de nada te sirve la palabra. No lo voy a entender. No. Poner la palabra en tu corazón, y no estamos hablando del corazón que bombea, en tu mente, en tu espíritu, es el Espíritu Santo. Y de esa manera, cuando viene la lucha, viene la carga, viene lo que va a venir a tu vida, pues tú vas a poder poner la palabra ante lo que tú estás pasando. ¿Qué podemos decir de esto? Entonces, en Jeremías 23:32 nos dice, he aquí, yo estoy contra los que profetizan, y la palabra nos habla, porque esto de los falsos profetas y todo esto que estamos hablando no es desde ahora, eso viene arrastrado desde el Viejo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todo lo que tú quieras, todo esto está pasando y sigue pasando para que la palabra se cumpla. Lo único que nosotros tenemos que ser precavidos, percibidos de a quién le estamos poniendo atención. Amén, así es. No, y una cosa, pastor, es que el verdadero evangelio siempre llama al arrepentimiento, a la santidad y a seguir a Cristo, no a un hombre. Y Gálatas 1:8 nos dice, si aún nosotros, diciendo, los discípulos hablaban, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio, sea anatema. Y entonces te está viendo hoy porque la gente está haciendo su propia religión con esa falsedad que están confundiendo a la gente. Y fíjate, Lori, que en realidad, cuando tú te vas a proteger del engaño, tienes que, como tú lo dijiste, leer la palabra, pero el problema no es solamente leerla en mis emociones, en mis sentimientos, sino es leerla en el Espíritu, a través del Espíritu Santo, para poder prácticamente la palabra sea lámpara a mis pies, en cierta realidad. Porque si no, simplemente, y como yo siempre lo he dicho, la Biblia, sin la guianza del Espíritu Santo, es simplemente un libro común y corriente. Lo que la hace diferente a la Biblia es el Espíritu de Dios, que esa palabra escrita se convierte en vida dentro de nuestros corazones y se convierte en una lámpara para vivir una vida diferente. Sí, y Maisonet dice que confunde diciendo que tú eres pastor, tú eres evangelista, y ahí entra tremenda confusión la vida de la persona, sino también lo que llaman por ese nombre cuando solamente Dios es el que llama. Sí, es verdad, porque están profetizando, gracias José Maisonet, están profetizando todos los títulos que tú vas a tener, y a lo mejor Dios no te llamó a eso, pero te están ya diciendo que tú vas a ser un evangelista, y a lo mejor, como dijo usted, pastor, usted era pastor y le dijeron que iba a ser evangelista. Y yo, una cosa que yo creo que la gente tiene que preguntarse, ¿estoy más pendiente a lo que dice este líder o profeta o que sea, o también predicador favorito? Porque hay muchos predicadores también que están equivocando y están tocando la emoción en vez de salvar a la gente. Entonces, yo estoy verdaderamente pendiente al predicador favorito que yo tengo, o lo que dice la Biblia, o lo que dice la palabra, porque tenemos que ir y escudriñar la palabra y verificar si este pastor me está diciendo la verdad. Yo lo puedo comparar con la Biblia. Y entonces otra pregunta es, ¿he reemplazado la voz de Dios con un ser humano? Porque eso es lo que está pasando. No nos estamos consagrando con Dios, no nos estamos poniendo
con Dios en rodilla y conectando con Dios, porque estamos escuchando constantemente a un ser humano, que nos guíe un ser humano en vez de la palabra de Dios. Y después otra cosa es, nos tenemos que preguntar, ¿busco mensajes que me incomodan para crecer o que me acaricien para no cambiar? Porque Pero entonces... esos son los mensajes que la gente anda buscando, un mensaje que lo exacto, no quieren ser transformados. Mira, arrepiéntete de tu pecado, no, eso no es de Dios. Ajá. No, pero hay cosas que Dios nos da, que tenemos que cambiar cosas en nuestra vida y nos tiene que transformar, porque todos decimos, yo quiero llegar a otro nivel, pero ¿cómo vas a llegar a otro nivel si estás escuchando solamente palabras que son dulces y que no te están cambiando? Porque Dios quiere una transformación, Dios quiere que tú cambies. Y entonces ahí está el problema, que la gente solamente está poniendo atención a lo que le gusta y lo que no le gusta lo están rechazando. Y déjame decirte una cosa, Luis, sinceramente, el problema es que desde ese punto de vista estamos viendo que el hecho de que uno sea un pastor, un evangelista, cualquiera de los ministerios que están dentro de la iglesia, siempre vamos a ser amonestados, siempre vamos a ser señalados desde el punto de vista por Dios para que rectifiquemos, porque aún también como pastores o como ministros somos seres humanos, podemos fallar y tenemos que estar abiertos a que Dios nos siga hablando, porque vemos en el tiempo antiguo, vemos que Dios mandaba profetas a los reyes. Y entonces quiere decir que porque yo soy el rey, pues nadie me tiene que venir a decir que yo estoy mal. No, Dios le mandaba personas al rey para que hablara. Igualmente, Dios manda personas a los pastores. Y muchas veces dentro de los ministerios, cuando Dios te va a llamar a un ministerio, al primero que Dios le confirma un ministerio no es al profeta, sino a ti. Y lo que hace el profeta es confirmar lo que ya Dios te dijo a ti. ¿Qué quiere decir? Es que yo no voy a andar detrás de las señales me siguen a mí. Si lo aplicamos bíblicamente, yo no ando buscando profecía, porque las profecías o Dios va a enviar a las personas, las va a enviar. Yo no necesito andarlas buscando, porque eso es algo que está escrito en la palabra y estas señales seguirán. ¿Qué quiere decir? Que las profecías te van a seguir lo que Dios te quiere hablar. ¿Por qué? Porque Dios quiere edificar tu camino, quiere edificar tu andar diario para que rectifique tus malos caminos y puedas alcanzar misericordia y vida eterna. Pero vemos en los días de hoy, Lori, como estamos hablando, desgraciadamente, la mayoría del pueblo de Dios, y eso está escrito en la Biblia, están deseosos de escuchar la palabra que ellos quieren escuchar. Es más, te piden un consejo, pero el consejo que ellos quieren escuchar no es lo que Dios le quiere decir, sino lo que ellos quieren escuchar. Hay veces cuando me han pedido un consejo y me dicen a mí, y ya veo cuando yo le estoy empezando a dar, no, mira, ¿qué quieres que te diga? Da lo que quieras. Yo te lo puedo decir, pero no es lo que Dios quiere que yo te diga. No, y otra clave, hay otra clave en Santiago 1:5, dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, y eso es lo que está faltando, sabiduría también. Dios no quiere que vivamos confundidos. Entonces, si le pedimos discernimiento y sabiduría, Él no va a dar eso, pero hay que estar dispuesto a recibirlo, aunque eso significa dejar de seguir a quien no nos gusta oír, porque alguna vez no queremos, si Dios te está hablando claro, no oiga a este predicador o profeta o líder o que sea, porque ya tú has comparado que eso no es de Dios, que es todo rosas y flores y no hay palabra que verdaderamente edifica o transforma. Entonces allí te tiene que cuestionar, ¿estoy escuchando una voz correcta y que viene de parte de verdad de Dios, porque es un líder de Dios, o estoy escuchando lo que a mí me gusta y un hombre, palabra de hombre? Y es que cuando Dios trae palabra a una persona, Lori, lo primero que la palabra no solamente te reenargulle o te da testimonio de la condición que se encuentra el hombre, sino que también la palabra lo levanta, lo restaura,
No solamente le dice, mira, estás en pecado, sino que también arrepiéntete, y si te arrepientes, pues vas a tener misericordia y vas a alcanzar la misericordia del Señor. Que quiere decir de que Dios es un Dios, porque no nos podemos ir solamente a los extremos de que Dios te va a exhortar, te va a dejar, te va a tirar el palo y ahí te va a dejar. No, Dios te dice, estás mal, pero al mismo tiempo te da la salida para que tú puedas restaurar tu vida y puedas ser restaurado. Como tal, Lori, vemos desde un punto de vista entonces que los falsos profetas se han levantado en los días de hoy más que nunca. Más que nunca vemos profetas, por donde quiera hay un profeta. Sí. Por donde quiera hay un profeta. En todos lados hay un profeta. Por eso es la importancia, y lo volvemos a decir. Seamos sabios, busquemos la llenura del Señor para tener discernimiento de espíritu, y no solamente tomemos lo que a mí me agrada, sino agarremos las partes que son en las que yo me encuentro mal para poder yo restablecer mi vida. Y entró algo de Chuy. Hola, Chuy. Dice: bendición, pastor y Loriana. Pienso que la iglesia en general necesita mucho discipulado bíblico acerca de este tema, porque hay creyentes nuevos que no saben distinguir, y hay otro creyente de teorías bíblicas que buscan en YouTube, Google, y hay lugar que enseña de acuerdo a sus preferencias personal en vez de lo que está establecido en la palabra de Dios. Y es muy cierto, Chuy. Es verdad, es que hay que educar al pueblo, porque le estamos dando permiso a gente que no tienen que entrar en nuestra vida. Y tenemos que dejar de escuchar la voz que no es de Dios y empezar a depender verdaderamente de Dios y no del hombre. Y allá hay el problema, porque la gente se está confundiendo. La gente hasta se está suicidando porque no le dieron la palabra que ellos esperaban, o porque no se hizo lo que le habían dicho. No se cumplió. Porque no se cumplió lo que le habían profetizado supuestamente. Y es duro que dentro de todo eso cae. Bueno, es que es muy fácil decir pueblo de Dios, pero en realidad cuando tú no estás dentro del pueblo de Dios, pero no todos los que estamos dentro del pueblo de Dios somos de Dios. Vamos a aclarar eso. Amén. Así es. El problema es cuando decimos la palabra, decimos pueblo de Dios y mezclamos a todo lo que hay. No, pero es que dentro del pueblo de Dios hay lobos rapaces, hay cizaña, hay de todo. Quiere decir de que en cierta manera no todo el que está en el pueblo de Dios es pueblo de Dios. Y entonces ¿qué quiere decir? De que hay de todo, diferentes caracteres, diferentes pensamientos. Algunos van a querer escuchar una cosa y la otra, pero estamos hablando de aquellos que quieran abrir su entendimiento y quieran entender que en realidad no todo lo que me dicen, es más, aún yo cuando predico digo, usted no me cree a mí, compárelo con la palabra, búsquenlo en la palabra, y si está en la palabra es de Dios. Así es. Ahora, el hecho de cuando tú estás ministrando no quiere decir de que todo lo que yo te voy a hablar tiene que estar, tiene que ser los versículos bíblicos, el otro, no, porque hay veces yo te puedo estar haciendo un mensaje y puedo sacar ciertas cosas, ciertas anécdotas, ciertas de mi vida o de la vida de alguien o de alguna cosa para ilustrar a través de la palabra para que poderlo entender mejor. Esa es una cosa diferente. Amén. No, pero todo tiene que estar bajo la palabra, bajo lo que dice la Biblia. Así es, y tenemos 4 minutos. La cosa que yo quiero hacer es también decirle a todos los que están predicando y no están diciendo las palabras de Dios y están engañando, que se arrepientan, porque si viene Cristo se quedan. Así que ese es un llamado para ellos al arrepentimiento, porque están destruyendo vida, y entonces Dios le va a reclamar eso a ellos. Hay que cuidarse cuando nosotros damos las palabras, y que sea de Dios. Amén. Y bueno, y así entonces, Lori, pues nos vamos a despedir porque quedan 3 minutos, nos da tiempo para despedirnos. Le damos una vez más las gracias a todos y a cada uno de los que nos escucharon en tu programa, Voz de Restauración y Renovación. Tu servidor, para la misericordia del Señor, se despide de usted y que pasen una feliz noche. Y Lori nos despide y nos lleva en oración. Sí, y gracias por sintonizarse y esperamos que esta palabra le haya bendecido.
Gracias, Señor, por esta bendición, Padre Santo. Nosotros nos despedimos en este momento, Señor, y queremos, Señor, que esta palabra que tú nos diste, Señor, que ponga en los corazones, Padre Santo, y que ellos empiecen, Señor, a discernir, Padre Santo, tu palabra, que se metan más contigo y que realmente, Señor, compare, Señor, las palabras tuyas, Padre Santo, antes de oír a un hombre, Padre Santo. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Sabemos que la semilla se puso, Padre Santo, y ahora el Espíritu Santo tiene que hacer la obra. En nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Pues Dios me los bendiga. Que le bendiga a todos.